El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para una nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien. Disfrutemos de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentar. Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos feligreses de esta parroquia, queridos hermanos que nos acompañan también, venido de otros lugares, que han venido a festejar junto a nosotros este hermoso momento, este bello momento, como es el Día del Señor, y a la vez, pues celebrar esta solemnidad de la Ascensión del Señor, como también celebrar la acción de gracias por el Día de las Madres. Quiero compartir con ustedes algunas ideas que nos pueden ayudar, sobre todo en nuestro discernimiento diario, en nuestra vida. La ascensión del Señor nos habla precisamente de la subida. Ascendió al cielo. El cielo es el estado, un estado de la vida del ser humano, de la vida en Dios. Pero ¿quién fue el que subió? El que bajó, el que se hizo hombre, el que nació, el que dio la vida, el que cargó la cruz, el que estuvo junto a sus discípulos y los enseñó a amar, a servir y a dar la vida por los hermanos. Entonces, la ascensión del Señor se convierte en algo maravilloso para nosotros, porque el que asciende, que es el Hijo de Dios, se convierte entonces en un mediador.
entre Dios y la humanidad, entre la humanidad y Dios, para que Dios venga a nosotros y nosotros podamos ir a Dios. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros, queridos hermanos, para poder entender esto? No es por casualidad que en la primera lectura hayamos escuchado dos palabras muy hermosas: la sabiduría y la esperanza. La sabiduría es un don, es un regalo del Espíritu Santo para, como lo dice su nombre, saber. Y saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Es decir, Dios es la sabiduría. Y nosotros tenemos la esperanza, todos, tenemos la esperanza que nuestra vida siempre va a ser muy bella. Ninguno de nosotros estamos quizás dispuestos a sufrir, aunque si nos toca, pues lo haremos. Pero nosotros nunca pensamos en esas limitantes de la vida. Siempre pensamos que en la muerte y en la vida somos de Dios, que en los momentos bellos somos de Dios también, que en los momentos difíciles también somos de Dios y que Dios no nos abandona. ¿Qué nos hace entender esto? La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del Señor. Y fíjense que ese subir es no quedarnos. En el caso de Jesús se va al Padre, pero no es porque Él se tiene que ir al Padre, sino que tiene que estar allí, pero es también la invitación a cada uno de nosotros a que también tenemos que ir al Padre. No nos podemos quedar derrotados, no nos podemos quedar desanimados, no nos podemos quedar por allí vueltos nada en el mundo como si Dios no existiera. ¿Cuántas vidas incomprensibles vamos a encontrar a lo largo del camino? ¿Cuánta gente que desborona, daña, destruye la vida? Como si Dios no existiera. Como si Jesús nos hubiese dado lo más precioso que tiene, como es la vida por nosotros. Como si el Señor nos hubiese dado a su único Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Como si la vida no fuera bella y como si no tuviera sentido la vida de ser vivida. Entonces, mis hermanos, nos hace entender esto a cada uno de nosotros, es esa sabiduría que viene de Dios. Y así como el Señor un día nos ha regalado, también allá el día que fuimos confirmados, nos regaló el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor a Dios, nos regala ese don maravilloso de la sabiduría. Y la sabiduría es oro. Es algo muy preciado, es un don de muchos quilates, que nos ayuda a vivir una vida digna de ser vivida. Y el ejemplo claro nos lo da el Señor. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros en el mundo? ¿Por qué muchas veces como que no le encontramos sentido a las cosas? Porque también nosotros a veces nos pasa como estos discípulos que están mirando ahí al cielo. Y decía, ¿qué hacen allí mirando? A nosotros muchas veces nos pasa eso. Los momentos bonitos de la vida, como que no los vivimos. La Eucaristía, la oración, la vida en familia, la vida en el hogar, la vida en el trabajo, la vida en la iglesia, el visitar al Santísimo, el orar allá en la casa antes de acostarnos, cuando nos levantamos, en la comida, la acción de gracias, sino que nos quedamos mirando. Quizás los nubarrones de la vida y quizás las cosas de la vida. No, la vida es para vivirla. Y el ejemplo más claro
Y la invitación más clara nos la hace el Señor en este día en que celebramos la Ascensión. Es a no quedarnos, es a levantarnos, es a ir al Padre, es a vivir como verdadera familia, a vivir como verdaderos esposos, a vivir como verdaderos hijos, a disfrutar la vida, a pasarla bien, a hacer todo aquello que nos agrada, pero sobre todo que le agrada a Dios, no solo lo que nos agrada a nosotros. No podemos quedarnos mirando quizás lo que no tiene sentido. No podemos quedarnos allí cabizbajo ante los problemas y dificultades. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a pasar momentos duros, claro que sí. Y nos podrán arrugar el corazón, y nos podrán arrugar la voluntad, y nos podrán quizás hacer ver que no hay razones como para seguir adelante, pero nunca nos podrán derrotar porque somos de Dios, y porque Dios nos ama, y porque Dios nos quiere, y porque dio la vida por nosotros. ¡Cuánta desesperanza! Esto como que no tiene sentido, esto como que no se le ve salida, esto como que no se le ve. En la vida somos de Dios y el Señor nos concede lo que le pedimos si nosotros de verdad no lo merecemos. Pero para eso tenemos que estar con el Padre, pero para eso tenemos que estar con Dios, pero para eso nos tenemos que levantar. Para eso, mis hermanos, tenemos que dejar todo aquello que nos daña y que nos destruye, como es el pecado que nos encadena, que no nos deja ser libres, que no nos deja vivir una vida bella, que nos invita inclusive siempre al sentimiento, al resentimiento, a la angustia, al odio, al rencor, y no como lo hice hoy la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, a vivir en paz, a ayudarnos mutuamente, a ser comprensivos, a ser humildes, a seguir adelante. Pareciera ser que todas estas cosas no tienen sentido para el mundo, pero mis hermanos, tienen sentido para Dios, y el dueño del mundo, y el dueño de la vida, y el dueño de nosotros es Dios. ¿Cómo hacemos entonces para disfrutar la sabiduría que viene de Dios? Mis hermanos, hoy este apóstol, San Pablo, en esta carta a los Efesios nos dice, muy, muy bello. Los exhorto, los invito, les pido que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. ¿A qué fuimos llamados? A ser hijos de Dios. ¿A qué fuimos llamados? A cumplir una misión. Las madres fueron llamadas a ser madres, los padres a ser padres, nosotros a ser sacerdote, los laicos a ser buenos laicos, al llamado que el Señor nos ha hecho. Una vida digna es una vida que hemos recibido pura, transparente, tierna en el Señor, el día en que fuimos bautizados y fuimos consagrados a Él. Y nos dice cuáles son las condiciones, cuáles serán las virtudes que debemos tomar o colocar en práctica. Sean siempre humildes. Una persona que no es humilde es un soberbio, es un orgulloso. Una persona que no es humilde es una persona que toda la vida anda echándole la culpa a los demás. Por culpa de. Una persona que no es humilde, una persona que no acepta sus errores, sus faltas, que no se acepta a sí mismo ni acepta a los otros. Y el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. Somos diferentes, pero hijos de un mismo Dios. Luego, mis hermanos, sean amables. Qué bonito esto.
¿Cuántos hogares, cuántas familias, cuántas amistades, cuántas personas dejan de hablarse y se odian por falta de amabilidad? ¿Qué cuesta mostrar buena cara aunque llevemos una cruz bien pesada? ¿Qué cuesta saludar con alegría? ¿Qué cuesta levantarnos allá en la casa, en el hogar, y saludar a los de la casa? ¿Qué cuesta decir gracias? ¿Qué cuesta decir perdone? No cuesta nada, pero vale muchísimo. Pero a veces no somos amables, no. Y a veces buscamos la manera de colocarle la peor cara, la cara, diría el Papa Francisco, una cara de vinagre. ¿Cómo está? ¿Y a usted qué le interesa cómo estoy? ¿Cómo está usted? Aquí regular para el tiempo, y el tiempo está lluvioso, nublado. ¿Cómo está? Como cuando usted era pobre. ¿Qué va a saber cómo era cuando era pobre? Amables, amables, mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Yo espero que todos los que están en la banquita se han saludado, ¿sí o no? ¿Sí? Si no se han saludado, ya perdieron la primera. Y si no se saluda antes de irse, con amabilidad, con cariño. Es bonito, nosotros somos hijos de un Padre muy bueno. Mire, Dios es muy bueno y más de lo que nosotros nos imaginamos. Es muy bueno, nos quiere mucho. Así como somos, grandes, pequeños, gordos, flaquitos, blancos, negros, no digo más. Hasta ahí. Bueno, Dios nos quiere mucho. Sean amables, sean comprensivos. El primer hombre y la primera mujer que no se hayan equivocado en este mundo no existen. Todavía no he visto a la primera persona que no haya tenido un problema. Hasta los santos han tenido problemas, hasta Jesús. ¿Qué culpa tenía Jesús? Y le cargaron la cruz por nuestros pecados. Y a veces queremos hacer del mal de los otros hasta para limpiar el piso. A veces queremos que la otra persona sufra y sufra eternamente. ¿Por qué? ¿No somos hijos de un Padre muy bueno que nos invita a estar también allá junto a Él, a la derecha como su Hijo? Es más, Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Comprensivo. Lo que le pasa a usted, hermanita o hermano, lo que le pasa a usted, a mí también me puede suceder. A mí también me puede pasar. Seamos comprensivos. Dice también hoy la lectura, hermoso también, muy bonito, escuchen esto, sopórtense mutuamente con amor. Dios es amor. Sopórtense con amor, porque siempre tenemos dificultades, porque siempre llegan problemas, porque siempre el enemigo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Y nosotros le hacemos caso. Yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces piensan en algo y aunque ese algo no haya sucedido, terminan diciendo que sí es verdad, que sucedió. Eso es sobre el enemigo. Eso no es sabiduría de Dios. Eso es el enemigo que no quiere vernos felices y por eso busca la manera de que no nos amemos. Todo esto, la humildad, la comprensión, la amabilidad, el amarse, el estar muy unidos, nos lleva a conseguir un don muy preciado o un fruto muy preciado del Espíritu Santo que se llama la paz. Yo a veces veo a Venezuela, a mi país, nuestro país. A veces veo y digo, lo más difícil de los venezolanos sería la reconciliación.
reconciliarnos. Porque es que si al enemigo se le deja entrar un poquito, hace con nosotros lo que le da la gana. Hace hasta para vender, nos destruye, nos vuelve totalmente enemigos. En un país tan bello, tan bonito, en una sociedad tan bella, tan llena de valores, como son ustedes, queridos hermanos, en una comunidad tan viva, en una parroquia tan viva, y felicito a los padres, a los sacerdotes que han llevado adelante esta parroquia. Dejamos que el enemigo entre y le cuento, hace lo que le viene en gana. Entonces, mis hermanos, nosotros cada día estamos llamados a ascender también, a subir, a no quedarnos en las cosas del mundo que nos dañan, que nos destruyen y que no quieren que seamos felices. Es más, vamos un poco más allá en este evangelio que hoy hemos escuchado. ¿Cuál es la misión que nos invita el Señor? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esa ascensión? Nos invita, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, que Dios ama, que Dios perdona, que Dios ha dado la vida por nosotros, que murió en la cruz por nosotros. Vayan y prediquen el evangelio de la vida, como lo diría el Papa Francisco, el evangelio de la alegría, el evangelio del amor, el evangelio de los hermanos, de caminar juntos, de amarnos, de perdonarnos, de buscar siempre la paz. El que cree se salvará, y el que no crea en el evangelio, pues se condenará. Pero no es porque Dios lo condene, no, nos condenamos nosotros mismos. A veces vivimos una vida dura y seguimos metidos en esa vida, en un vicio, en una autocrítica, en unas malas intenciones, en malos sentimientos, en lo que sea, y seguimos metidos allí. Nos estamos dando a algo que no es para nosotros, y eso daña la vida, y además de dañar la vida, daña esa relación bonita con el Señor. Este evangelio que hemos escuchado dice, si somos capaces también de ascender, si somos capaces de salir también a ese encuentro con Dios, podemos hacer muchísimas cosas. Entre eso, hablar lenguas nuevas, la lengua, el evangelio del amor, de la amabilidad, de la comprensión. Parece mentira, pero eso parece ser una lengua, un idioma que necesitamos aprenderlo, que necesitamos vivirlo. Tenemos también, dice, cogerán serpientes en sus manos. Hablar de serpientes es hablar de un animal que produce veneno, que puede quitar la vida inclusive. Y ante la grandeza del Señor y ante tener al Señor en el corazón y en la vida y ante esa sabiduría de Dios, podemos enfrentarnos a esas situaciones. Y todo aquello malo que se acerca a nosotros no hará nada de nosotros. A mí cuando una persona va y me dice, padre, yo creo que a mí me hicieron una brujería, lo primero que le digo es, ¿dónde dejó la escoba? ¿Por qué dónde dejó la escoba, mis hermanos? Una persona que es de Dios, ¿qué mal le van a hacer? Una persona que va a misa, ¿qué mal le van a hacer? Que comulga, que se confiesa. A no ser que tenga un problema psiquiátrico, psicológico, eso es otra cosa. Pero una persona que está dispuesta a vivir y a estar con Dios, ¿quién le puede hacer daño? ¿Quién le puede hacer una cosa de esas? Nadie. Lo primero que le digo es eso, ¿dónde dejó la escoba? ¿Cuánto tiempo tiene que no va a misa? ¿Cuánto tiempo tiene no confesarse? Y aparece un lobo por allá. Hace tiempo que no me confieso. Hace tiempo que no voy para la misa. Quiero que se queden con esto de todo lo que he dicho. La riqueza más grande de un ser humano es tener a Dios. Esa es la riqueza más grande. El que tiene a Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y dice,
no les harán daño, impondrán la mano a los enfermos y estos quedarán sanos. Imponer la mano es llevar el mensaje. Nos sanamos, nos levantamos. Es decir, vamos ascendiendo, queridos hermanos. Y luego termina este evangelio diciendo, ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que ellos hacían. Entonces, esta es la invitación que el Señor nos hace: anunciar el evangelio, a predicar el evangelio. Por eso, queridos hermanos, en este día los invito a tener siempre tiempo para Dios. Luego, esto sí va a ser más corto, queridos hermanos, cortico, y no es porque sea menos importante, porque es muy importante, pero las madres, una palabrita para las madres, porque si no, no me dejan salir hoy de la iglesia, ¿verdad? Bueno, aunque yo sé que el padre Gustavo siempre tiene mucho cariño y aprecia a las madres, y yo sé que hoy las tendrá, las va a consentir. Claro, no puedo decir más nada porque es un secreto, pero las va a consentir. Le pidió a Dios que no lloviera más para que no se mojaran. Esa es la cosa. Queridas madres, si hay alguien en el mundo que tiene mucho de Dios, es la mamá. Ama, perdona, sirve, cuida, protege sin nada a cambio. Es un ser muy querido. Los que tienen a la madre, cuídanla. Que hoy tengan tiempo para ella. Y si está muy lejito, para que sea una llamadita. Pero la mamá es un ser muy especial. ¿Cómo quisiéramos todos tener a nuestras madres? ¿Cómo quisiéramos? Les digo algo, con toda la experiencia del mundo. Cuando yo tenía 7 años, murió mi papá. 7 años. Y cuando comencé en el seminario, en primer año de bachillerato, murió mi mamá. Los dos. Se fueron muy tempranito. Y con toda la honestidad lo puedo decir. Nunca los he vuelto a encontrar. He encontrado quizás algún padre con ese corazón de padre que me trata como un hijo. Alguna madre también con ese corazón de madre que me trata como un hijo. Pero como el cariño de ellos los dos, único. Más nunca lo volvemos a encontrar. Así que son seres muy apreciados, pero que nosotros no escogimos, que Dios nos los regaló. ¿Cuánto nos ama Dios, verdad? ¿Cuánto nos quiere Dios? Porque si le pregunto a usted qué significa su mamá para usted, usted va a decir lo máximo. Entonces, son seres que vienen de Dios, que Dios nos ha regalado. Por lo tanto, nosotros debemos festejarla. Y la mejor manera de festejar es esta, orando con ellas, pidiéndole a Dios con ellas, pero ahora compartiendo con ellas y diciéndole lo mucho que la amamos, lo mucho que la queremos. ¿Cuántas veces quisiera tener a mi mamá para decirle cuánto la quiero, cuánto la amo? Eso sí, mis hermanos, nunca se me olvida la oración por mis padres, nunca, todos los días lo hago. Inclusive les pido la bendición. ¿Por qué les pido la bendición? Porque el paso de esta vida es al encuentro con el Señor. La muerte no acaba con la vida. Ellos siguen vivos en la presencia del Señor. Y cuando la vida se me comienza por allí a medio complicar o alguna cosa, alma de mi papá y de mi mamá, ayúdame. Y ellos yo siempre noto que eso no es que me dé resultado, porque no es eso, no es humano, sino que tiene mucho que ver con el amor de Dios para mí, con el amor de Dios para mi familia, con el amor de Dios para mis padres. Y eso no es una experiencia que solo
la vivo yo, es una experiencia que la vivimos mucho de nosotros. Así que mis hermanos, bendigo a Dios por las madres, pido a Dios por ella, le pido al Señor que las bendiga siempre y que las acompañe. Y termino con esto, de un cantautor. Bueno, no voy a cantar porque si no me sacan aquí corriendo, ¿no? Pero el cantautor dice, Julio Miranda, madre la mejor amiga, madre la mejor mujer, madre la rosa más pura, madre el mejor querer. Dios los bendiga.